La sesión pasada vimos un poco de Markdown. En esta sesión empezaremos a ver Python más a detalle. Lo primero que hay que saber es que Python es un lenguaje interpretado. ¿Esto qué quiere decir? Lo analizaremos con una analogía de un intérprete de lenguaje. Es decir, la persona que cuando nosotros estamos viendo alguna noticia por televisión está del lado derecho abajo cambiando o traduciendo lo que está diciendo el ponente o el noticiero a un lenguaje de señas. Y hay que analizar qué es lo que está haciendo. La persona que está emitiendo la noticia comienza a hablar y él hasta ese momento empieza a traducir lo que está diciendo. Entonces, digamos que está traduciendo sobre la marcha, está interpretando lo que se dice sobre la marcha. Y Python justamente hace esto. Cuando nosotros escribimos un código, lo que va a pasar es que él lo empieza a leer y empieza a interpretar línea a línea, y hasta ese momento es cuando lo manda a la computadora, lo traduce a un lenguaje que la computadora pueda entender y pueda ejecutar línea a línea. Cada que él se va encontrando una nueva línea, la traduce y se ejecuta. Entonces, por eso es interpretado. El otro tipo de lenguaje que existe es compilado, que es muy distinto a un lenguaje interpretado. En el compilado, simplemente para que no te quedes con duda, lo que ocurre es que escribimos todo el programa completo y en ese momento tomamos el compilador, lo compilamos y después, ya que está compilado, el programa ya está con un lenguaje que la computadora puede entender y solo hasta ese momento se va a ejecutar. Entonces es la mayor diferencia. El interpretado se traduce sobre la marcha y el compilado se ejecuta hasta que se haya traducido por completo. Y es una diferencia muy básica. Es por eso que Jupyter nos permite hacer esta ejecución interactiva, porque Python es interpretado. Entonces, vayamos al navegador y comencemos a ver de qué se trata esto. He publicado el nuevo notebook. Si es que no lo tienes, el cual lleva por nombre 02 probando NumPy, tendrás que descargarlo. Te dejaré este link en la descripción del video. Lo único que tienes que hacer es entrar a él, dar clic derecho y ponerle guardar como. En ese momento, si tienes Windows, tienes que asegurarte de ponerle que el tipo de archivo sea cualquier tipo y borrarle la extensión .txt que me agrega por default al navegador. Es decir, tendrá que quedarse de esta forma, con la extensión de un notebook de Python, que es esta que estoy señalando. Lo guardas en la carpeta donde estés tomando el curso y listo, se va a descargar. Una vez que lo hayas descargado, este es el cuaderno que estás viendo. Comencemos con el concepto de variable. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, pero que deja las cosas muy en claro. Entonces tenemos que A vale 10, B vale 20 y C vale A más B. Entonces, ¿cuál es el valor de C? Es muy sencillo, es 30. Simplemente es la suma de A más B. Pero con esto ya tienes el concepto de variable mucho más que claro. Entonces, aquí podemos decir que A y B son dos variables, las cuales tienen el valor 10 y 20 respectivamente. Y C es una tercera variable que vale A más B. Y listo, simplemente guarda el valor de esas dos variables. Se hace una operación y ese es el valor que adquiere C. No hay más. Entonces, pues veámoslo en código de Python. Vamos a crear esas tres variables de una forma muy sencilla. Entonces, A es igual a 10, B es igual a 20 y C es igual a A más B. Y ahora voy a imprimir el valor de C. 30, justo lo que habíamos esperado. Muy sencillo. De hecho, esto es prácticamente lo que tenemos aquí arriba. Es decir, Python es muy fácil. Como
se puede escribir un programa como lo escribiríamos normalmente. Entonces, sigamos con esto. Muy bien, acá hemos ocupado un operador que es el de suma, pero pues están disponibles todos los operadores aritméticos. Y son estos de aquí que encuentras en esta pequeña lista. Veamos los que son un poco más relevantes, ya que suma, resta, multiplicación y división son muy comunes en diferentes lenguajes de programación y programas. Comencemos a ver cuál es la división entera, que es la doble diagonal, y después nos seguiremos con los demás. Entonces, ¿qué es una división entera? Si nosotros dividimos 7 entre 2, como resultado es 3.5. Pero cuando hacemos una división entera, el resultado será 3. Entonces, probemos. 7 división entera por 2 es 3. Entonces, como residuo tenemos 1, porque 3 por 2 es igual a 6 y nos queda 1 libre, 1 que asignar. Entonces, la división entera solamente nos dará los enteros disponibles. ¿Y habrá una forma de saber cuál es el residuo de una división entera? Y sí la hay. Y para ello ocupamos el operador módulo, que es con el carácter de porcentaje. Entonces veamos cuál es el resultado de 7 módulo 2. ¿Cuál esperaríamos que fuera? 1, el 1 que quedaba libre. Entonces, división entera y el operador de módulo se complementan el uno al otro. Pero son muy útiles en algunos problemas que nos presentemos. El otro operador es el exponente. Y pues veámoslo con este ejemplo muy sencillo. Entonces nos dice aquí que creemos una variable x que valga 3, una variable y que valga 6 y después realicemos esta operación, que es x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces lo que yo haré es poner la variable x, 2 asteriscos elevándola al cuadrado, más la variable y, 2 asteriscos elevándola al cuadrado. En este momento voy a ejecutar la celda con control enter. Y tenemos de resultado 45. Pero hay que notar algo muy importante aquí. ¿Y qué es eso? Que hemos hecho esta operación al aire y vemos su resultado en esta celda de aquí. Una celda de resultados, que es la roja. Y ahora, ese valor ya ha quedado en el olvido, ya que no lo hemos asignado a ninguna otra variable. Entonces, si yo quisiera ocupar ese 45 en una celda después, no hay forma en la que yo pueda acceder a él. Sin embargo, si yo guardo en una variable esta operación, z es igual a la operación que habíamos hecho, ¿qué puedo notar acá? Ya no tengo esa celda donde me estaba mostrando el resultado de 45, sino que simplemente tengo z guardada en memoria. ¿Cómo puedo consultar su valor? Hay diferentes formas. Una de ellas es ocupar el print que hemos hecho últimamente y tenemos este resultado. Y otra es simplemente poner la variable z. Hay dos diferencias acá, espero que las hayas notado. Una es cuando solamente ponemos la variable z sin un print, esto lo tenemos en rojo y nos dice su valor. Cosa distinta cuando hacemos un print. Cuando tenemos un print no tenemos este cuadrito rojo, simplemente tenemos el orden de ejecución de esta celda y un mensaje ahí abajo. En este lado sí tenemos esta parte de aquí. Y eso quiere decir que esta celda de ejecución realizó todas las operaciones que había hecho y al final simplemente dejamos z ahí expresada, lo que quiere decir que queremos que se muestre o que eso es el resultado que está regresando esa celda de ejecución. Si yo la quito, desaparece, pero si la pongo, va a aparecer. Entonces, ¿qué esperarías que sucediera si yo hago un print de z y después pongo z? Exacto, va a aparecer dos veces. Va a aparecer el print más la última línea que ejecutó el programa. Entonces, ¿qué pasa si yo la pongo antes del print?
no va a suceder esto. ¿Y por qué? Justamente porque es un lenguaje interpretado. Aquí, al parecer, queda muchísimo más claro qué es lo que está pasando. Entonces, aquí el intérprete empieza a leer las líneas y dice, ok, leo una Z, bien, no voy a hacer nada con ella, no me estás pidiendo que haga algo con ella. Y después aquí lee el print y dice, ok, lo voy a imprimir, ahí está tu 45 y termina el programa. No hay nada más que hacer. Pero ¿qué pasa si yo ponía una Z al final? El intérprete iba leyendo cada línea a línea, leía la Z y no hacía nada, lee el print y dice, ok, aquí está tu valor, 45, lee la última línea y se da cuenta que ya no hay una línea más. Y dijo, ok, terminó el programa, esto fue lo último que yo tenía en él, te regreso este valor, toma. Entonces, por eso vemos ese 45 ahí. Algo muy sencillo de analizar, entonces es muy cómodo cuando estamos en Jupyter. Al final, si queremos ver un valor de una variable, pues no escribir todo el print y solamente escribir el nombre de la variable para evitarnos 5 letras y un par de paréntesis. Algo muy sencillo. Entonces, bueno, continuando, ya vimos todos los operadores aritméticos disponibles que tenemos en Python.